Ok, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. ¿Me confirman si me escuchan perfectamente? Fuerte y claro. Excelente. Perfecto. Voy a compartir para iniciar mi intervención. Algo pasó, déjenme ver. ¿Me confirma si se ve la diapositiva? Discúlpeme. Sí, puedes ponerla en modo presentación, por favor. Déjenme ver. Perfecto, adelante. Algo, bueno, parece que hay un problema. Bueno, ante todo agradeciendo muchísimo a los organizadores de este Congreso Internacional haberme dado la oportunidad para estar presente como ponente. La investigación que le presentaré se encuentra todavía en una etapa de desarrollo crucial. A través de este trabajo se busca aportar una perspectiva teórica, doctrinal y académica innovadora sobre el tema de la interculturalidad, el pluralismo y los derechos humanos en la construcción de un Estado ecuatoriano justo frente a la colonialidad, aunque aún se esté en un proceso para alcanzar los resultados finales. Me gustaría enfatizar que los análisis presentados hoy son preliminares y están enfocados en establecer una base sólida para futuras investigaciones, aplicaciones prácticas, y durante esta ponencia exploraremos los fundamentos teóricos que sustentan nuestro trabajo, así como las contribuciones doctrinales y académicas que hemos identificado hasta este punto. Es importante además, la intención es fomentar el diálogo constructivo y abierto con todos ustedes para enriquecer nuestro trabajo con sus valiosas perspectivas y sugerencias, confiando de igual manera en que esta presentación no solo informe, sino también inspire nuevas ideas y colaboraciones. Eh, La propuesta de la investigación o los objetivos generales, como quieran llamarlo, fue el de analizar la interculturalidad como una perspectiva clave en la construcción de un Estado ecuatoriano justo y pluralista, reconociendo la influencia de la colonialidad en este proceso y examinando su relación con los derechos humanos. La interculturalidad en el contexto ecuatoriano se define como el reconocimiento y la valoración de la diversidad étnica y cultural que caracteriza al país, promoviendo la convivencia armónica y el diálogo intercultural entre los diferentes grupos que conforman la sociedad. Este enfoque busca superar barreras y prejuicios culturales, fomentando el respeto mutuo y la igualdad de derechos para todas las identidades presentes en el país. Por otro lado, el pluralismo se refiere a la aceptación y el respeto a las múltiples formas de pensar, de actuar, de vivir dentro de las comunidades y los pueblos que coexisten en el territorio ecuatoriano. Este enfoque reconoce la diversidad como un valor enriquecedor y promueve la inclusión de todas las expresiones culturales,
en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. En cuanto a los derechos humanos, estos constituyen los principios fundamentales que garantizan la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas en el país, protegiendo sus derechos civiles, sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales. La importancia de estos conceptos en la construcción de un Estado ecuatoriano justo y equitativo radica en su capacidad para establecer un marco inclusivo en el que se reconozca y valore las diferentes identidades y expresiones culturales presentes en la sociedad. La interculturalidad y el pluralismo fomentan la coexistencia pacífica y enriquecimiento mutuo entre los diversos grupos étnicos y culturales, promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades para los ciudadanos. Por otra parte, los derechos humanos garantizan que todas las personas, independientemente de su origen étnico-cultural, tengan acceso a una vida digna, libre de discriminación y violencia, y puedan ejercer plenamente sus libertades individuales y colectivas. En cuanto a los orígenes y la genealogía de la interculturalidad en el Ecuador, se remonta a la historia de interacciones y mestizajes culturales que han caracterizado al país a lo largo de los siglos, desde la época precolombina, pasando por la colonización española hasta la actualidad. Ecuador ha sido un territorio de encuentro y convivencia de diversas culturas y tradiciones, y estas interacciones han dado lugar a una rica diversidad étnica y cultural que se refleja en la sociedad ecuatoriana actual. La genealogía de la interculturalidad se nutre de la necesidad de reconocer y valorar las múltiples identidades y cosmovisiones presentes en la sociedad, promoviendo la construcción de un Estado pluralista y diverso que respete y promueva la igualdad de derechos para todos sus habitantes. En esta sección se aborda la justificación del uso de un enfoque cualitativo y de entrevistas semiestructuradas para investigar a fondo la compleja temática de la interculturalidad, pluralismo y derechos humanos, en el contexto de la configuración de un Estado ecuatoriano. El enfoque cualitativo se selecciona por su capacidad de explorar en profundidad los fenómenos sociales, permitiendo una comprensión detallada y contextualizada de su experiencia, percepciones y significados de los actores involucrados en el proceso de construcción de un Estado justo y equitativo. La elección de un enfoque cualitativo se fundamenta en la necesidad de captar la riqueza y la complejidad de las interacciones culturales, la dinámica del pluralismo y la protección de estos derechos humanos en el contexto de todos los habitantes del país. Este enfoque permite explorar las dimensiones subjetivas y simbólicas de estos fenómenos, así como comprender la perspectiva y experiencia de los individuos y comunidades involucradas. Por otro lado, las entrevistas semiestructuradas se consideran el instrumento idóneo para recolectar o recopilar datos en profundidad que posibiliten una interacción dinámica con los participantes, permitiendo expresar su punto de vista de una manera más abierta, más amplia y mucho más reflexiva. Este enfoque cualitativo y el uso de estas entrevistas posibilitan explorar empíricamente de una manera detallada lo que es el fenómeno de la interculturalidad, como dije yo, esta dinámica que existe del pluralismo y en contexto la configuración de los derechos humanos, de los derechos inherentes al hombre. ¿A través de qué? De las voces y las experiencias de los actores directamente implicados en esta configuración. Dentro de la discusión y los resultados, cuando hablamos nosotros de una intersección entre la interculturalidad, el pluralismo y los derechos humanos,
podemos mencionar que la interculturalidad y el pluralismo en el marco mismo de los derechos humanos son conceptos importantes que buscan promover la diversidad cultural y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, independiente de su origen étnico, cultural o religioso. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece principios fundamentales de los derechos humanos. Aunque no se aborde específicamente la interculturalidad, sin embargo, su enfoque de igualdad y de dignidad inherente a todos los seres humanos proporciona un marco general en la promoción o para la promoción de la diversidad cultural. Luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como dije, después de la posguerra, en 1948, se realizan varios instrumentos internacionales en donde particularizan ya y sí los derechos de los pueblos indígenas, la participación de esto en la vida cultural y la tolerancia en un mundo diverso. Entre los convenios y declaraciones que puedo citar está la Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial, que fue de 1965, la Convención 169 de la OIT de 1989, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, la Declaración de Principio sobre la Tolerancia de la UNESCO de 1995 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007. Es fundamental que la promoción de estos principios requiera el esfuerzo continuo a nivel nacional e internacional para garantizar el respeto y la protección de la diversidad cultural y de los derechos humanos de todas las personas. El pluralismo como contrapeso a una influencia colonial. Miren que el surgimiento del concepto de pluralismo jurídico inicia a principios del siglo XX, cuando los primeros antropólogos empezaron a examinar las sociedades colonizadas que seguían manteniendo un derecho indígena a pesar de su influencia colonial. En estos movimientos antisistémicos se encuentra la fuerza social capaz de eliminar todo tipo de jerarquía y privilegios. En un contexto ecuatoriano postcolonial, el pluralismo se presenta como una herramienta necesaria para reconocer las diversas formas de pensar, actuar y vivir de las comunidades y los pueblos indígenas. Hablar de justicia indígena implica referir un todo mayor, es una situación holística, más omnicomprensivo, como es el de los sistemas normativos indígenas que se conforman y se despliegan en dialéctica conflictiva con los sistemas normativos del Estado. En sentido amplio, dentro del derecho positivo, debe ser reconocido el sistema jurídico indígena. Esto implica su obligatoriedad y vinculación para todos los operadores jurídicos, respetando las normas y prácticas de los pueblos en sus decisiones y en sus acciones. El jurista de Sousa Santos, en su obra Epistemología del Sur, propone una visión crítica de la epistemología occidental desde una perspectiva del sur global. Destaca la diversidad de conocimientos y culturas, cuestionando las jerarquías epistémicas y abogando por una más inclusiva que reconozca la pluralidad de voces y saberes. El tratadista Mandujo explica que Dos Santos en su escrito entiende que las diversas prácticas y culturas poseen distintos tiempos y códigos temporales, influyendo en la comprensión del poder. La ecología temporal impacta en las relaciones sociales de jerarquías. En este contexto, para ubicar una problemática jurídica, podemos analizarlo en base de dos preguntas. La primera es,
¿Cómo garantizar la protección de los derechos de las minorías étnicas en un contexto de la diversidad cultural? Para garantizar la protección de la diversidad étnica, de las minorías, en un contexto de su diversidad cultural, es fundamental implementar medidas y políticas que promuevan precisamente a la inclusión, al respeto y a la igualdad de todas las personas independientemente de su origen étnico. Dentro de cierto tipo de estrategias, dentro de investigación, hemos visto como punto inicial que es esencial reconocer y respetar la diversidad étnica y cultural de la sociedad, valorando sus tradiciones, sus costumbres y su forma de vida. Por otro lado, es necesario implementar leyes y políticas que protejan los derechos de la minoría étnica, garantizándole su igualdad ante la ley y su acceso a la justicia. También, otro punto dentro de la estrategia es promover el pluralismo jurídico que implica la coexistencia de diferentes sistemas legales para la resolución de conflictos dentro de un mismo territorio, respetando los derechos específicos de cada grupo étnico. Por otra parte, fomentar la participación activa de las minorías étnicas en la vida política, social y cultural del país, asegurando su representación en las instituciones y todas las decisiones que le afecten. Como política pública, también deben impulsarse programas educativos que promuevan la diversidad cultural, el respeto intercultural y la sensibilidad sobre los derechos de las minorías étnicas. Establecer espacios de diálogo y consulta con las comunidades étnicas para escuchar sus necesidades, sus preocupaciones, sus propuestas, involucrándolos en cada una de las tomas de decisiones que le pueden afectar. Implementando medidas efectivas por parte del gobierno central para prevenir, combatir toda forma de discriminación racial y étnica, promoviendo una cultura de respeto y tolerancia por parte de la sociedad. Y por último, también este primer punto, debe hacerse un seguimiento constante de la situación de los derechos de las minorías étnicas, evaluando un impacto de las políticas implementadas y ajustándolas según sea necesario. La otra pregunta que tenemos planteada como una problemática jurídica es ¿qué papel el pluralismo jurídico en la resolución o qué papel juega el pluralismo jurídico en la resolución de conflictos interculturales en el Ecuador? Miren, el pluralismo jurídico desempeña un papel fundamental en la resolución de conflictos interculturales en el país, pero vale reconocer y respetar esa diversidad de sistemas legales y normativos presentes en la sociedad. ¿Cuáles son los puntos? Los puntos es que el pluralismo jurídico permita la coexistencia de diferentes sistemas legales, incluidos los sistemas legales indígenas y comunitarios, junto, obviamente, al sistema legal estatal. Esto se reconoce la diversidad cultural y la autonomía que deben tener las comunidades para regir sus propios asuntos internos. Al permitir que las comunidades apliquen sus propias normas y prácticas legales en la resolución de los conflictos, el pluralismo jurídico respeta esa autonomía y fortalece la identidad de estas minorías étnicas. El pluralismo jurídico amplía el acceso a la justicia, reconocer y validar los mecanismos de resolución de conflictos propios de las comunidades, lo que puede ser más cercano, efectivo y culturalmente más adecuado para que las partes involucradas en comparación con los sistemas legal estatal. Al permitir la resolución de disputas de acuerdo con las normas y valores culturales de las comunidades, el pluralismo jurídico contribuye a permitir o a prevenir conflictos interculturales al abordar las diferencias entre las perspectivas inclusivas y respetuosas. Hay un punto importante en este tema que al reconocer la validez de los sistemas legales de las minorías étnicas, el pluralismo jurídico contribuye a proteger sus derechos específicos,
y a garantizar que sean tratados de manera justa y equitativa en un sistema legal más amplio. El diálogo intercultural es importante al promover la interacción y el entendimiento entre diferentes sistemas legales, facilitando la construcción de puentes y la resolución colaborativas de conflictos que nacen en una misma comunidad. Dentro de las conclusiones hay que abordar 3 puntos. Uno, la importancia de la interculturalidad, pluralismo y derechos humanos en la estructuración de un Estado ecuatoriano justo e igualitario. El segundo es la reflexión sobre la superación de la colonialidad y la promoción de la igualdad y equidad en la sociedad ecuatoriana. Y como tercer punto, hay que destacar la intersección de estos conceptos porque puede propiciar una transformación sustancial en la estructura y funcionamiento del Estado. En lo que es el primer punto de las conclusiones, la interculturalidad, el pluralismo y los derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la configuración de un Estado ecuatoriano para que sea justo, para que sea equitativo, para que sea respetuoso de la diversidad cultural. Estos conceptos son pilares esenciales para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos, no solo para aquellos que están sometidos a la justicia estatal, sino también al marco legal indígena. Independiente, obviamente, de todo su origen étnico, cultural o social. La promoción de la interculturalidad y el pluralismo jurídico, junto con el respeto y protección de los derechos humanos, son elementos clave para construir un Estado inclusivo, democrático en el Ecuador. ¿El Estado ecuatoriano ha adoptado medidas para promover la intercultural en su constitución? Sí. Además, se destaca la inclusión del contenido intercultural en los programas de estudio y la promoción en la participación activa de las comunidades indígenas en la vida política y social del país. Sí. Y el pluralismo presenta como un elemento crucial para contrastar la influencia colonial en la construcción ecuatoriana, la descentralización del poder, la participación ciudadana y representación política se presenta como una estrategia para fortalecer el pluralismo. Ahí todavía queda debiendo. Pues es una cosa lo que te dice la Constitución del 2008, en la cual te reconocen las costumbres centrales, en cual te reconocen la justicia indígena, pero en la praxis el pluralismo jurídico en el Ecuador queda debiendo. No hay un pluralismo real y efectivo que garantice justamente ese respeto a las culturas y al accionar de cada uno de los habitantes de diferentes comunidades. En el segundo punto que te habla sobre la reflexión, es crucial reflexionar sobre la superación de la colonialidad y sus efectos persistentes en la sociedad ecuatoriana. La promoción de la interculturalidad, el pluralismo jurídico y los derechos humanos se presentan como una vía para contrarrestar la influencia colonial y avanzar hacia una sociedad más igualitaria y equitativa. Reconocer, valorar la diversidad cultural, así como garantizar el respeto y la protección de los derechos de todas las personas, son pasos fundamentales para construir una sociedad ecuatoriana más justa y solidaria. La llegada de los colonizadores europeos en el marcó profundamente la identidad ecuatoriana, generando desigualdades sociales y discriminación hacia las comunidades indígenas. La lucha de este sector ha sido significativo para lograr reconocimiento y respeto para sus costumbres ancestrales. La persistencia de estas estructuras coloniales en la sociedad ecuatoriana presentan desafíos reveladores para la realización de los plenos derechos. La necesidad de una transformación en la estructura social se vuelve imperativa para abordar estos retos de la colonialidad. En el tercer punto de estas conclusiones, la intersección de la interculturalidad, el pluralismo jurídico y los derechos humanos tiene el potencial de generar una transformación significativa en la estructura y el funcionamiento del Estado ecuatoriano, al integrar estos conceptos de manera coherente y efectiva. Las políticas públicas, las políticas que se generan del Estado central y la toma de decisiones se puede promover a través de la inclusión,
la diversidad, la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. La intersección entre la interculturalidad, el pluralismo y los derechos humanos se manifiesta en la necesidad de entrelazar estos elementos para garantizar el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la justicia. Sin embargo, persisten desafíos en la implementación efectiva de los derechos humanos, principalmente para las comunidades indígenas que aún se enfrentan a discriminación. La perspectiva descolonial se presenta como fundamental para abordar la interculturalidad y el pluralismo, reconociendo la necesidad de transformar las estructuras coloniales que han influido en la discriminación cultural y limitándole los derechos humanos. Muchísimas gracias. Cualquier duda o pregunta estaré presto a absolver.